Yo no les quise mandar este slide por si yo necesite cambiar alguna cosa, agregar algo. Siempre lo les mando después, ¿verdad? Entonces les voy a mandar al finalizar. ¿Tapo? ¿Podemos empezar? Así no terminamos tan tarde. Ajá, y 42 ya. Vamos a empezar. Muy bien. Primero, vamos a hablar de los inhibidores de la alfa-glucosidasa o glucosilasa, ¿sí? Como se le puede decir también. Aquí yo tengo a dos antidiabéticos, a la acarbosa y al miglitol. ¿Qué hacen estos medicamentos en el paciente? Ellos, al inhibir la alfa-glucosidasa, que justamente es la enzima que hace la digestión de los carbohidratos, acaba dejando una digestión más enlentecida en el paciente. Entonces, ese carbohidrato se va a absorber de forma más lenta y nosotros ya no vamos a tener esa elevación de glucosa en plasma de forma repentina. Por eso decimos que tanto la acarbosa como el miglitol son medicamentos ideales para controlar esos picos de glicemia postprandial que tiene nuestro paciente. Muchas veces tenemos un paciente que está haciendo su tratamiento con su metformina u otro tipo de antidiabético, pero en el control vemos, ¿verdad? Porque los pacientes suelen anotar su glicemia preprandial y postprandial, vemos que posterior a cada reflexión hay esa pequeña elevación. Y eso hay que controlar porque si no tenemos al final las contas una hemoglobina glicada por arriba de lo deseado. Entonces, por eso es interesante utilizar este tipo de medicamento si de repente nosotros vemos que hay esa elevación de la glucosa posterior a cada reflexión. Si yo tengo un paciente con diabetes tipo 2, entender que estos antidiabéticos en monoterapia, o sea, prescribir sozinho ele, no es suficiente para controlar la hiperglicemia. Entonces, siempre yo tengo que usar asociado con otro hipoglicemiante. Ahora, si de repente yo quiero usar para tratar una prediabetes, para controlar una prediabetes, no hay problema. Esa pequeña potencia que tiene, junto con una modificación del estilo de vida, nos puede ayudar en el caso de prediabetes. Ahora, ¿cómo es un medicamento que afecta directamente el proceso de digestión de los alimentos? ¿Cuáles son los efectos adversos que generalmente el paciente relata? Primero, la sensación de indigestión. Ay, doctora, yo siento que no digiero cada vez que como, tarda, puede dejarle al paciente nauseado. Y las flatulencias. Se forman gases en los pacientes que muchas veces si nosotros no damos antiflatulentos acaba generando cólicos. Entonces, esa sensación de indigestión, la dispepsia y la flatulencia son las quejas más comunes que nosotros escuchamos de nuestro paciente cuando le indicamos una acarbosa o un miglitol. Entonces, recordar, si yo tengo un caso clínico en mi vida o en el examen de un paciente que tiene esa necesidad de controlar la glicemia postprandial, lembrar que existe un fármaco que justamente controla eso, ideal para eso, ¿sí? Hay que administrarlo más media hora antes de cada reflexión para que dé tiempo para que ese medicamento se absorba y pueda ya actuar para el momento de la reflexión. No dar junto con el alimento que no va a dar tiempo de absorber y no va a hacer el efecto deseado. ¿Ok? Eso en relación a los inhibidores de la alfa-glucosilasa. Otra clase de antidiabéticos que también dijimos que va a entrar en nuestro examen son los inhibidores del cotransporte sodio-glucosa. Aquí yo tengo a la dapagliflozina, empagliflozina, canagliflozina, siendo la DAPA la principal. ¿Qué es lo que hace este fármaco para ayudar al paciente diabético a controlar su glicemia? Va a bloquear un canal por el cual se reabsorbe glucosa y sodio en el túbulo renal. Entonces, de esa manera, al estar bloqueadito el canal, no se va a poder reabsorber otra vez a la sangre esa glucosa filtrada y el sodio filtrado.
y voy a tener una pérdida de glucosa en orina y una pérdida de sodio en orina. La pérdida de glucosa en orina obviamente ayuda a que de a poquito vaya mejorando esa glicemia. Pero la pérdida de sodio acaba arrastrando agua junto. Entonces es un fármaco que le hace perder volumen plasmático también al paciente. Por culpa de esa pérdida de volumen, mi paciente se puede quedar un poco deshidratadito, puede tener episodios de hipotensión y esa concentración de glucosa en orina acaba favoreciendo mucho las infecciones micóticas genitourinarias. Es súper común tener pacientes que posterior al uso de la dapagliflozina empiecen a hacer candidiasis a repetición, ¿sí? Eso solemos ver. Como es un fármaco de tercera línea, ¿verdad? No tiene mucha potencia hipoglicemiante, entonces no indicamos una dapagliflozina como primera escolta para el tratamiento de una diabetes tipo 2. Ahora, si damos asociado, si indicamos asociado mi dapagliflozina con otro hipoglicemiante, esa pequeña potencia que ella tiene junto con el otro antidiabético muchas veces es lo que nosotros necesitamos para llegar al control de la glicemia de nuestro paciente. La misma cosa que la carbosa. En monoterapia para prediabetes funciona. Ahora, usar sozinho, ¿verdad? Para un tratamiento de diabetes ya no es suficiente. Otra cosa, no se olviden que la dapagliflozina se está usando muchísimo en los pacientes que son diabéticos, pero que también tienen insuficiencia cardíaca. Por más que tenga ya la glicemia controlada, el dar una dapagliflozina, aparte de ayudarle a mejorar aún más el control de la glicemia, tiene beneficios al corazón del paciente insuficiente. ¿Qué pasa? Entender que el paciente con insuficiencia cardíaca es un paciente que tiene un corazón con poca fuerza para bombear sangre. Generalmente le tiene mucha dificultad para mandar la sangre al resto del cuerpo, entonces acaba congestionando mucho el pulmón y ahí el paciente hace el edema pulmonar, ¿verdad? Que es la complicación más frecuente de nuestra insuficiencia cardíaca. El medicamento, relembrar que induce a una pérdida de volumen plasmático. Entonces mi paciente acaba teniendo menor cantidad de sangre circulante, ¿sí? Para ese corazón que tiene poca fuerza para bombear, resulta beneficioso tener menor cantidad de sangre para él trabajar. De esa forma no se le sobrecarga mucho a ese corazón y difícilmente llega a ser un edema pulmonar, ¿sí? Le protege de esa sobrecarga, de esa congestión. Por eso es importante recordar de la importancia de la dapagliflozina en los pacientes que son diabéticos, pero que también tienen insuficiencia cardíaca, ¿sí? Se está usando bastante. Otro hipoglicemiante que también dijimos que va a entrar son los análogos de la GLP-1, ¿verdad? O incretina miméticos también se le puede decir. Aquí yo tengo a la semaglutida, a la liraglutida, a la exenatida, a la dulaglutida, lisisenatida, todos son incretina miméticos. Recordar que el nombre ya nos da dicas de qué hace el fármaco. Mimetiza, imita el efecto de la hormona incretina. Son medicamentos muy parecidos a la hormona incretina en estructura, en peso molecular, en forma, y se unen fácilmente a sus receptores y acaban estimulando a estos receptores y producen el efecto que normalmente tiene que producir esos receptores al ser activados, pero por mayor tiempo porque ellos no son degradados por la DPP4, ¿sí?
La dipeptilpeptidasa 4 es una enzima que normalmente degrada a nossa hormona incretina, que a gente tem mesmo esa hormona de forma fisiológica. Y esto es algo sintético que consigue resistir a la acción de esa dipeptilpeptidasa 4. Entonces, acaba estimulando por mayor tiempo esos receptores para la hormona incretina, produciendo efectos más intensos en el organismo. Ahora, ¿qué efectos hace estos fármacos en el organismo? Primero, le estimula mucho al páncreas a secretar más cantidad de insulina, ¿sí? Segundo, disminuye la liberación de glucagón. Tercero, promueve la utilización de los ácidos grasos como fuente de energía. Eso ayuda mucho a disminuir el riesgo cardiovascular porque tiene un efecto sobre la dislipidemia. Tercero, tiene efecto anorexígeno, corta el apetito del paciente. Además, deja más lento la motilidad gastrointestinal para que pueda existir una mejor digestión. Son fármacos de múltiples beneficios para el paciente diabético tipo 2. Solo para diabetes tipo 2 usamos esto. Es un medicamento que le va a controlar la glicemia. Es un fármaco que le disminuye el riesgo cardiovascular porque controla glicemia, controla dislipidemias, tiene efecto beneficioso en la presión arterial, ¿verdad? Y son medicamentos que le ayudan bastante a perder peso, especialmente la semaglutida. La semaglutida es la más eficaz. Ahora, entender que esto usamos en pacientes diabéticos tipo 2 obesos, usamos también en pacientes prediabéticos obesos e incluso se indica en pacientes que no son diabéticos, pero que son obesos y tienen riesgo cardiovascular asociado. Le va a ayudar a controlar su peso y le va a disminuir su riesgo de venir a tener un infarto o una AVC. A pesar de ser espectacular la propaganda de estos medicamentos, ¿por qué no es de primera elección? Primero, no llega a tener los efectos fibrinolíticos que la metformina tiene. No tiene ese efecto sobre la producción hepática de glucosa que la metformina tiene. Y tercero, tiene efectos adversos bastante graves. Son efectos adversos iguales a los que yo puedo tener con los inhibidores de la DPP4, pero estos acontecen con mayor intensidad. O que a gente pode esperar de um análogo de la GLP-1? Primero, muito enjoo, muchas náuseas, vómitos, mucha diarrea. Aparte de eso, hay riesgo de pancreatitis, ¿sí? Aparte de eso, tenemos riesgo de sangrado porque hace una plaquetopenia. Y aparte de eso, hay que evitar usar en pacientes que tengan alteraciones de la hormona tiroidea porque aumenta el riesgo de carcinoma tiroideo. Esto se puede usar solo o se puede usar asociado con otro fármaco antidiabético para potencializar el control sobre la glicemia y mejorar la pérdida de peso. Después tenemos los inhibidores de la dipeptilpeptidasa 4. Aquí a gente tem sitaglitina, aglitina, vidaglitina, linalitina, ¿verdad? Son medicamentos que van a inhibir la dipeptilpeptidasa 4, que es la enzima que degrada a la hormona incretina. Entonces, mi fármaco al inhibir esa enzima, a enzima estando inactivada, ela não consegue inhibir a la hormona incretina. Então, eu tenho disponible por mayor tiempo el efecto de esa hormona incretina fisiológica actuando sobre sus receptores. Los inhibidores de la DPP4 también ayudan a controlar glicemia, ayudan a disminuir el riesgo cardiovascular, ayuda a controlar el peso en el paciente, solo que con menor fuerza, con menor intensidad que los análogos de la GLP-1. Tiene los mismos efectos adversos, ¿sí? Yo puedo esperar náuseas, vómitos, diarrea, riesgo de sangrado, plaquetopenia. A questão del carcinoma tiroideo con esto es menor, ¿sí? Menos riesgo.
Pero como tiene menos intensidad en la producción de los efectos adversos, si la gente precisa asociar otro antidiabético con la metformina para auxiliarle a mi paciente a controlar mejor la glicemia y ayudarle a seguir perdiendo peso, el inhibidor de la DPP4 solemos indicar en primer lugar y no un análogo de la GLP-1, porque esto produce en menor intensidad los efectos adversos. ¿Tá? Incluso, como suelen ser medicamentos así de primera elección para asociar con la metformina, tenemos asociaciones de metformina con linagliptina, por ejemplo, en una misma presentación, ¿sí? Para que sea más cómodo para nuestro paciente. Entonces, tanto inhibidor de la DPP4 como los análogos de la GLP-1 son fármacos que le van a ayudar a controlar glicemia, riesgo cardiovascular y peso. Acarbosa, miglitol, dapagliflozina, no influencian en el peso. Uno es para controlar glicemia postprandial, otro es para aumentar la pérdida de glucosa en orina, ¿verdad? Pero también tiene beneficios en el paciente que tiene insuficiencia cardíaca. ¿Está? Y esos son los 4 hipoglicemiantes que va a entrar en nuestro examen. ¿Quieren preguntar algo sobre antidiabéticos? ¿Alguna duda? Todo tranquilo. Ana Laura, tenemos 2 fármacos que nos sirven para perder peso de esto que estamos estudiando. Tem 3 no total, só que a metformina ya no entra. Inhibidores de la DPP4 y análogos de la GLP-1. ¿Cuál hace perder más peso? Análogo de GLP-1, especialmente la semaglutida. ¿Sí? Pero ahí sí tenemos un caso clínico. ¿Cuál de los dos yo indico primero? Siempre mi inhibidor de DPP4. No voy a indicar ya de cara el fármaco que da más intensamente los efectos adversos. No se puede. Solamente si no tengo la respuesta suficiente con un inhibidor de DPP4. Fernando, acarbosa miglitol no influencia en el peso, tampoco la dapagliflozina. Esos no. ¿Alguien quiere preguntar algo más sobre hipoglicemiantes? Seguimos entonces con el siguiente tema. Antihipertensivos pulmonares, ¿sí? Tenemos 3 grandes clases. Yo tengo al Bosentan, que no me puedo olvidar porque es el principal fármaco de mantenimiento para el paciente con hipertensión pulmonar. Es aquella droga que va a bloquear los receptores de endotelina. Lembrar que el paciente que tiene hipertensión pulmonar es un paciente que tenga doença justamente porque tiene un valor aumentado de endotelina en sangre, que es una sustancia vasoconstrictora, que normalmente se libera a partir del endotelio luego. Entonces, mi Bosentan lo que hace es bloquear esos receptores, antagonizan esos receptores de endotelina. Entonces, por más que el paciente tenga mucha cantidad de endotelina en la sangre, no se consigue unir a su receptor y no tengo la vasoconstricción. Es el fármaco de mantenimiento que todos los días mi paciente va a tomar para mantener la presión de su arteria pulmonar controlada. Y ahí tenemos otras 2 alternativas. Tengo el Hilopros y tengo mi sildenafil y mi taladafilo. Esos 2 medicamentos no son de mantenimientos. Tienen un efecto vasodilatador muy grande, ¿verdad? Que causa de forma bastante fácil hipotensión en el paciente. Eso genera un monte de complicaciones como taquicardia refleja,
Entonces son fármacos que se dejan para utilizar a corto plazo. Hilopros es un fármaco análogo a las prostaglandinas, ¿verdad? Similares a la prostaglandina, que son naturalmente vasodilatadores. Sildenafil, taladafilo ya son de otra clase, son inhibidores de la fosfodiesterasa. Milopros es un fármaco que viene en presentación inhalada. El paciente tiene que hacer nebulización con este medicamento. Tiene la ventaja de que controla el valor de la presión pulmonar muy rápido, pero tiene la desventaja que tiene un efecto de duración muy corto, 2 horas no más. Sildenafil, taladafilo tiene ventaja encima del hilopros. Demora un poquitito más para empezar a controlar el valor de la presión, ¿verdad? Para tener ese efecto vasodilatador, solo que tiene un efecto que dura más tiempo, ¿sí? El sildenafil se da una sola vez por día, el taladafilo incluso 36 horas puede llegar a tener efecto, ¿sí? Sildenafil se da 1 hasta 3 veces por día para el caso de un paciente con hipertensión pulmonar. En síntesis, sildenafil, taladafilo y milopros dejamos para usar para ciertos momentos. En caso que mi paciente tenga una crisis de su hipertensión pulmonar o en caso que mi paciente tiene que estar con una mejor predisposición para realizar alguna actividad. Una actividad física, algún deporte, alguna actividad de ocio, ¿tá? Del hacer, donde él tenga que estar bien predispuesto, con la presión bastante controlada o para controlar una crisis. Estos otros fármacos de corto plazo, ¿verdad? Se pueden utilizar. Ahora el Bosentan es un medicamento que se deja para utilizar de mantenimiento, ¿sí? Todos los días. ¿Está bien? Los tres pueden causar hipotensión en el paciente. Entonces, atender para usar si de repente mi paciente ya usa un diurético, un antianginoso, un antihipertensivo arterial, otro fármaco vasodilatador, porque en ese caso voy a tener una hipotensión arterial más exacerbada, ¿sí? Entonces, antihipertensivo pulmonar, Bosentan de mantenimiento y hilopros, sildenafil, taladafilo son drogas para crisis, ¿verdad? O para mejorar la predisposición de nuestro paciente antes de una determinada actividad. Otro tema son los inotrópicos. ¿Qué son los inotrópicos? Inotrópicos son esos fármacos que utilizamos para favorecer el inotropismo del corazón, para mejorar la contractibilidad cardíaca. ¿En qué tipo de enfermedad es útil? En paciente con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Se utiliza en los pacientes que tienen una fracción de eyección muy baja, muy disminuida. Y tenemos 3 grandes clases de drogas inotrópicas. Primero tengo a mi digoxina y a la anatócido C. Son digitálicos. La digoxina es un inotrópico que no podemos olvidarnos porque hasta el momento es el único que tengo en presentación oral y es el único que existe para mantenimiento de esa enfermedad. Entonces, la digoxina es el medicamento que el paciente con una insuficiencia cardíaca tiene que tomar todos los días pequeñas dosis para mantener un gasto cardíaco legal, ¿sí? ¿Cuál es el peligro de la digoxina? Fácilmente causa intoxicación digitálica. Entonces hay que atender bien la dosis para indicarle al paciente. La milrinona también es un medicamento inotrópico que actúa sobre los canales de calcio, acaba aumentando la cantidad de calcio intracelular. Y ella es muy útil cuando yo tengo una depresión cardíaca, pero por un exceso de uso de calcio antagonistas. Se usa cuando tengo una intoxicación, por calcio antagonistas, no es beta bloqueantes. Calcio antagonistas, ahí, bloqueadores de canales de calcio, ¿sí? Entonces, si de repente mi paciente consumió en dosis supraterapéuticas, amlodipina, nifedipina, verapamilo, diltiazem,
hizo una depresión cardíaca, empezó a disminuir la presión, la frecuencia cardíaca, el gasto, la milrinona se utiliza como un antídoto. Y después nosotros tenemos a los simpático-miméticos, las drogas adrenérgicas, sintéticas, que van a actuar sobre los receptores adrenérgicos y van a causar el estímulo tanto de la contractibilidad del corazón como la vasoconstricción arterial que ellas causan. Entonces esto tiene efecto inotrópico y tiene un efecto vasoconstrictor también. Nos ayuda a mejorar la presión arterial del paciente chocado. Estos simpáticos miméticos tienen un tiempo de vida media de 1 minuto aproximadamente. Entonces se tiene que administrar de forma continua en una bomba de infusión continua en el paciente hospitalizado. Son fármacos que se utilizan solo para pacientes chocados, para sacarle de un shock cardiogénico a ese paciente hipotenso, con bajo gasto cardíaco, congestionado. ¿Está? Entonces, por más que yo tenga 3 clases de inotrópicos, cada uno es para una situación. Digoxina es mi fármaco para mantenimiento. La anatócido C, a gente casi no usa porque no hay presentación oral. Milrinona se utiliza para un paciente que está con intoxicación por calcio antagonistas. Simpático mimético se utiliza para estados de shock. Ellos pueden causar estos simpáticos miméticos temblores en los pacientes, ansiedad, cefalea pulsátil, le puede causar palpitación, ¿verdad? Son efectos esperados. Yo les había mencionado también en clase que la adrenalina tiene otros efectos hemostáticos, ¿verdad? Por tener un efecto vasoconstrictor. Se usa también en casos de angioedema, en el manejo de un shock anafiláctico, ¿verdad? Tiene otros usos aparte de utilizarle como un inotrópico, pero aquí le estamos viendo solamente como un inotrópico, ¿sí? ¿Alguna preguntita sobre antihipertensivo pulmonar o inotrópico? A ver, Yedrica. O incretina está asociado a hipo o hipertiroidismo. Bueno, estos fármacos incretina miméticos no se pueden usar en cualquier tipo de alteración de hormona tiroidea yédrica, sea hipo o sea hipertiroidismo. Porque en los estudios de modelos animales, en ambos casos se vio que aumentó el riesgo de carcinoma. Entonces, automáticamente, si vos vas a empezar a usar un incretina mimético en tu paciente, sí o sí, tenés que pedir un perfil tiroideo. Si tiene hipotiroidismo, si tiene hipertiroidismo, entonces no se puede usar. Los simpáticos miméticos, Fernando, son medicamentos que van a agonizar los receptores adrenérgicos, tanto alfa como beta, ¿sí? El que más se usa, Liceo, es la dobuta. La adrenalina se usa mucho para paro cardíaco, ¿verdad? Y en pacientes hospitalizados chocados, la dobuta. Perfecto. ¿Más alguna preguntita sobre estos dos antihipertensivos pulmonares, inotrópicos? Se puede utilizar de forma continua, Eduarda, toda vez que se respete la posología. Sí, su efecto tóxico es la intoxicación digitálica, que empieza con un malestar, náuseas, dolor abdominal difuso, cefaleas, sudoración, bloqueo AB, ¿verdad? Justamente ese es su problema, la intoxicación que causa la intoxicación digitálica que termina en un bloqueo AB, que puede ser mortal para el paciente. Entonces, cuando se va a usar, hay que atender bastante la dosis. Pedirle al paciente que no reajuste su cuantía de fármaco sozinho, atender si de repente va a tomar un diurético que puede dejar más concentrado el fármaco en la sangre, para disminuir la cantidad de digoxina, con esos cuidaditos. Pero sí, son generalmente medicamentos que se usan ya de forma continua. Perfecto.
Después tenemos a los antianginosos. Aquí el nombre del medicamento ya me dice para qué sirve. Antiangina, ¿verdad? Son medicamentos que utilizamos para controlar el dolor anginoso, ese dolor precordial, angor pectoris, como quieran llamar. Independientemente de la causa de esa angina, si es por una obstrucción arterial, si es por una insuficiencia cardíaca, si es por una angina de prismetal, aquella por vasoconstricción, no importa la causa, ¿sí? Como tiene un excelente efecto vasodilatador, suele mejorar bastante bien la perfusión miocárdica de oxígeno que en ese momento está comprometida. Nosotros para el tratamiento de un caso de angina podemos usar varias drogas, incluso los calcio antagonistas. Pero tenemos ahí los clásicos antianginosos, que son dos. Por un lado tengo a los nitratos. Por otro lado tengo a los no nitratos, cada uno con sus particularidades. ¿Cuáles son los nitratos? El nitrato de isosorbide, que puede ser en forma de mononitrato o dinitrato de isosorbide. Tengo el nitroprusiato, tengo la nitroglicerina. Son antianginosos que inician el efecto demasiado rápido. Tengo en ampolla para hacer de forma endovenosa, pastilla sublingual que en 5 minutos máximo ya comienza a vasodilatar, pastilla oral, parche de nitroglicerina, aqueles adesivos que ficam liberando pequena quantia del antianginoso en el paciente. Son los ideales para situaciones de emergencia porque inicia el efecto antianginoso rápido. Pero não é muito bom ficar administrando de forma contínua en el caso que precise, porque con el tiempo generan tolerancia y van a perder efecto en el paciente. Entonces, los que son nitratos, a gente deixa só para momentos de crisis, ¿sí? Por otra parte, tengo los no nitratos. Ahí está la ivabradina, la ranolacina, la trimetacidina, que tienen la desventaja de demorar media hora aproximadamente en empezar a calmar el dolor, ¿verdad? Por eso no es ideal para una crisis, para una emergencia, pero tienen la ventaja que no genera tolerancia con el tiempo, entonces es la ideal para ese tratamiento de mantenimiento. A veces nosotros tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca que sufre de angina de prismetal y precisa ficar tomando a horario su antianginoso. Paciente que infartó fica tomando por días también. Entonces, si yo necesito hacer un tratamiento un poco más prolongado, es mejor continuar con un no nitrato, porque con o tempo ele não vai perder efeito. Ahora, para emergencia no es legal, ¿sí? Recordar que son fármacos muy vasodilatadores, fácilmente causan hipotensión y no podemos administrar si la presión de mi paciente está por debajo de 90/60, ¿sí? No administrar en ese caso. Después tenemos fármacos para insuficiencia vascular. Tengo el medicamento hemorreológico. ¿Qué quiere decir hemorreológico? Un fármaco que actúa sobre la viscosidad de la sangre, mejora la viscosidad, deja menos viscoso para que esa sangre pueda fluir de mejor manera dentro del vaso sanguíneo. El único hemorreológico que tenemos disponible actualmente es la pentoxifilina, ¿sí? También yo tengo vasodilatadores que son muy útiles en pacientes con vasculopatías. Disminuye el riesgo de que el paciente me haga una obstrucción por trombo, por ejemplo. El vasodilatador, perdón, periférico que tenemos es el cilostazol, ¿sí? Tanto el cilostazol como la pentoxifilina se pueden usar en cualquier tipo de vasculopatía, independientemente de la causa. Sí, si es una causa hipertensiva, una causa diabética, una insuficiencia venosa, son útiles.
¿sí? Bastante útiles, especialmente en los casos de vasculopatías arteriales. Después tenemos los venotónicos. Lembrar que a los venotónicos también le decimos flebotrópicos. Es la misma cosa, ¿tá? Se les puede pedir con un nombre o con el otro. ¿Qué son estos medicamentos venotónicos o flebotrópicos? Son fármacos que van a mejorar el retorno venoso en el paciente. Entonces, a gente usa bastante para los pacientes que tienen insuficiencia venosa, casos de varices. No solamente varices en miembros inferiores, sino que las varices hemorroidales también. Aquí yo tengo a la diosmina, que es el principal, el más efectivo. Tengo a la hidrosmina, tengo al dovecilato de calcio, ¿sí? Son fármacos que utilizamos para mejorar el dolor que tiene el paciente con insuficiencia venosa, mejora el edema, mejora esa sensación de pesadez, que suelen ser los motivos de consulta de estos pacientes. El problema es que es caro y que preciso de por lo menos 6 meses de tratamiento para que realmente valga la pena. ¿Tá? Fernando José levantó la mano. ¿Quiere preguntar algo? No, no hay uno ideal, Fernando. En realidad se complementan los efectos. La pentoxifilina va a dejar la sangre menos viscosa y ella va a poder fluir de mejor manera dentro del vaso. El cilostazol es un vasodilatador, ¿verdad? Entonces, generalmente se usan asociados. Uno deja la sangre más jalínea y el otro da ese pequeño efecto vasodilatador. Fluye mucho mejor si de repente hay algún trombito más difícil para que eso ocluya y cause una obstrucción. ¿Alguien quiere preguntar otra cosita? ¿Todo bien? Seguimos. Y ahí tenemos a la etilefrina. Etilefrina es un vasoconstrictor periférico. Es un fármaco que se va a unir a receptores adrenérgicos y va a causar una vasoconstricción, pero solamente periférica. Etilefrina tengo en ampolla para hacer intramuscular, endovenoso, hay gotitas orales, hay pastillas sublinguales, comprimidos vía orales, se usa mucho en urgencias, ¿sí? Y la etilefrina es útil para tratar casos de hipotensión, independientemente de la etiología, ¿verdad? Toda vez que esa hipotensión no sea causada por un shock. Si yo ya estoy con un shock cardiogénico y por culpa del corazón la presión está baja, en ese caso no es suficiente. Hay que dar un fármaco que tenga efecto inotrópico, medicamento que actúe sobre el corazón, mejore la contracción, mejore el gasto para mejorar la presión. Ahora, si la hipotensión del paciente es por otra causa, una pequeña deshidratación, una falta de ingesta de sodio, la utilización de un diurético, ¿verdad? Toda vez que yo no tenga un shock, entonces la etilefrina es muy útil, ¿sí? Van a usar mucho en urgencias. Después nosotros tenemos los hipolipemiantes. ¿Qué son los hipolipemiantes? Fármacos que vamos a indicar para controlar las dislipidemias. Y yo tengo una para cada. Tengo a las estatinas, que son las de primera elección para controlar la hipercolesterolemia. Tengo a los fibratos, que es de primera elección para la hipertrigliceridemia. Y tengo el inhibidor de la absorción del colesterol, que también es para la hipercolesterolemia. ¿Cuáles son las estatinas? Todo lo que termina en tatina, ¿sí? Tengo la simvastatina, que es de potencia leve para hipercolesterolemia leve.
Tengo la atorvastatina, que es de potencia moderada, de 10 a 30 miligramos, ¿verdad? Para hipercolesterolemia moderada. Y tengo la rosuvastatina, que es de alta potencia, para el paciente con una hipercolesterolemia severa. ¿Está cierto? Estos son fármacos que van a inhibir la enzima hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, un nombre bien cumplido, que es la enzima encargada de ayudar en la producción de mevalonato, que es un sustrato que nuestro cuerpo usa para formar colesterol. Entonces acaba dejando nuestro organismo sin el principal sustrato, sin la principal materia prima, que en este caso es el mevalonato, y no se puede llegar a formar el colesterol, ¿sí? Los fibratos son ciprofibrato, bezafibrato, gemfibrosilo, tem o ácido fenofíbrico também. Son medicamentos ya que actúan de forma diferente. Fibratos van a actuar en el tejido periférico, ¿sí? Van a estimular unos receptores nucleares. Y son receptores que ustedes ya conocen, que nosotros habíamos visto antes en antidiabéticos, los famosos receptores PEPAR, ¿sí? Estimulan estos receptores nucleares y acaban generando una utilización mejor, más óptima de los ácidos grasos en el tejido periférico. Tiene efecto también fibrinolítico, los fibratos. Y es el medicamento de primera elección para casos de hipertrigliceridemia. El ezetimibe es un medicamento de efecto solamente local. Va a bloquear el canal por el cual se absorbe colesterol en los enterocitos. Las células intestinales en su membranita tienen una porchinha por donde ingresa el colesterol. Esa puertita es bloqueada por mi ezetimibe. Entonces el colesterol no se absorbe y se elimina todo a través de las heces. No es fármaco de primera elección para controlar el colesterol. Yo voy a utilizar cuando el paciente tenga alergia, tenga algún efecto adverso, tenga alguna contraindicación. Si no puedo usar una estatina, ahí yo uso mi ezetimibe, o también se puede usar asociado con una estatina para potencializar su efecto de control. Se usa asociado generalmente cuando el paciente tiene una hipercolesterolemia muy alta. Habíamos hablado de muchos efectos adversos de estas estatinas, pero el efecto más marcante que se ve es la hepatotoxicidad. ¿Sí? Son medicamentos que van a alterar bastante el perfil hepático del paciente durante el tiempo de tratamiento. Después de la hepatotoxicidad, tenemos también las miopatías. Les voy a poner aquí. Miopatías. Causan dolor muscular inespecífico en el paciente. Incluso tenemos algunos estudios ahora porque se han llegado a reportar casos de rhabdomiólisis con tratamiento estatínico, ¿sí? Entonces, la afectación hepática en primer lugar y las miopatías también importante tener en cuenta. ¿Alguna pregunta sobre nuestros hipolipemiantes? ¿Cómo estamos? ¿Se está entendiendo? Posología. A ver. No. Sí, Eduarda. Simvastatina es de potencia leve para hipercolesterolemia leve. Atorvastatina, potencia moderada para hipercolesterolemia moderada. Y rosuvastatina es de alta potencia para paciente con hipercolesterolemia severa. ¿Ok?
Y ahí después nosotros tenemos ya la parte respiratoria, ¿verdad? Vamos a hablar de broncodilatadores. Cuando hablamos de broncodilatadores, estamos hablando de medicamentos que utilizamos para relajar ese músculo liso bronquial, ¿verdad? Y aumentar la entrada de oxígeno a los pulmones de ese paciente. Broncodilatador es un fármaco muy útil en el paciente con asma, pero también tiene beneficios en otras enfermedades, como el paciente con EPOC, el paciente con neumonía, el paciente con bronquitis, paciente con fibrosis pulmonar, bronquiectasias, enfisemas. Proporciona también alivio sintomático en esas otras enfermedades por la dilatación bronquial y el aumento de la entrada de aire, ¿sí? Tenemos tres grandes clases de broncodilatadores que van a estar actuando de forma diferente. Primero, yo tengo a los agonistas beta 2 adrenérgicos, fármacos que van a agonizar, van a estimular los receptores beta 2 que están ubicados en la membrana de esa celulita, ¿está? Del músculo liso bronquial. Cuando estos receptores adrenérgicos beta 2 son estimulados, se relaja el músculo liso y tengo la broncodilatación. ¿Cuáles son los agonistas beta 2 adrenérgicos? Tengo los de acción corta, salbutamol, terbutalina, fenoterol. Tengo los de acción prolongada, salmeterol, formoterol. ¿Está? Son espectaculares como broncodilatadores, son los de primera escolla siempre. El agonista beta 2 adrenérgico es el broncodilatador que empieza a broncodilatar en el tiempo más rápido. Entonces, debería de ser de primera elección. Ahora, ¿qué tipo de efectos adversos puede producir? Taquicardia, cefaleas, ansiedad, tremores, sudoración, agitación, ¿verdad? No puedo usar en una mujer que está por tener bebé o que está en trabajo de parto porque también relaja el músculo liso del útero, tiene efecto útero inhibidor. No puedo usar si de repente un paciente toma un beta bloqueante porque el beta bloqueante va a bloquear este receptor beta y un fármaco no va a poder unirse y hacer su efecto. Después yo tengo los anticolinérgicos, que son broncodilatadores que van a antagonizar, van a bloquear los receptores colinérgicos, receptores que normalmente se unen con la acetilcolina. Entonces la acetilcolina no se va a poder unir a su receptor y no voy a tener la contracción, hay relajación. ¿Cuáles son mis anticolinérgicos? Ipratropio, tiotropio, ¿sí? Ipratropio es de acción corta, tiotropio es de acción prolongada. Son mi broncodilatador plan B. En segundo lugar, si yo no puedo usar un agonista beta 2 adrenérgico, en segundo plano tengo mi anticolinérgico. Es efectivo, solo que tarda un poco más para empezar a hacer efecto, ¿está? ¿Qué tipo de molestia esto puede causar? Xerostomía, boca seca, ¿verdad? Tos seca irritativa. Relaja también el músculo liso gastrointestinal, entonces de constipación. Relaja el músculo liso de la vejiga, entonces tengo retención urinaria. Por eso que uno puede usar en pacientes con hiperplasia prostática, por ejemplo, que ellos ya tienen dificultad para orinar por la obstrucción y empeoró más su dificultad para miccionar con la vejiga, cada vez consiguiendo retener más orina. Y después tengo las metilxantinas. Aquí está la aminofilina y la teofilina. Metilxantinas ya actúan de forma diferente. Son medicamentos que van a bloquear los receptores para la adenosina. Entonces la adenosina no se consigue unir a su receptor. ¿Cómo que le dan a ver? Sí, espérame solo un poquito para pegarme un pepeta. Dame, amor, vení.
Bueno, estaba llorando mi bebé, por eso nomás desligué un rato mi micrófono y mi cámara. Acá pasa. Metilxantina entonces tiene un mecanismo de acción totalmente diferente, ¿sí? Va a bloquear receptores para la adenosina. La adenosina, por lo tanto, no se va a conseguir unir a su receptor y no va a existir la contracción de ese músculo liso. Entonces, tiene una relajación. Metilxantina no es un broncodilatador ni de primera ni de segunda escoria, ¿sí? Es un medicamento que se demostró que no es más efectivo que los anteriores, entonces fica en tercer plano. Se utiliza solo cuando el paciente no tolere las otras drogas, cuando yo no tenga más respuesta a las otras drogas, cuando el tratamiento con los otros broncodilatadores no sean viables, por una contraindicación, por una hipersensibilidad, en último caso, ¿sí? Ahora, comprender que cuando yo tengo un paciente con asma, yo tengo momentos de crisis y después tengo que hacer mantenimiento. En el paciente con EPOC, yo tengo los episodios de agudización donde empeora y después también tengo que hacer ese trabajo de mantenimiento. Cuando yo necesito manejar una crisis, tengo que preferir los broncodilatadores de acción corta, porque son los que inician a broncodilatar más rápido. Tengo el salbutamol, fenoterol, terbutalina. Entre los tres, el salbutamol es el más rápido. Tengo el hipratropio también, más lembrar que siempre mi agonista beta-2 adrenérgico es más rápido. Entonces, tengo que preferir, ¿sí? Mi salbutamol. Entonces, para crisis de broncoespasmo, mi broncodilatador de acción corta. Para mantenimiento, tengo los broncodilatadores que tienen un efecto más prolongado de acción. Formoterol, salmeterol se dan 2 veces por día nomás. Y eso es suficiente para mantenerle broncodilatado al paciente. El tiotropio incluso tiene un tiempo de acción de más de 22 horas. Una sola administración por día le mantiene broncodilatado el día entero. El tiotropio es la droga de mantenimiento del paciente con EPOC, ¿sí? Es el utilizado en primer lugar para ese paciente con EPOC que necesita todos los días una pequeña dosis de medicamento broncodilatador para controlar la sintomatología de su enfermedad. Es carísimo. Entonces, un tiotropio básicamente se usa solo en el mantenimiento de un paciente con EPOC. No usamos mucho en pacientes con asma. ¿Está? Ahora, nosotros tenemos asociaciones de estos broncodilatadores. Yo tengo broncodilatador de 2 clases diferentes asociados entre sí. Por ejemplo, tengo un agonista beta-2 adrenérgico con un anticolinérgico. Tengo en un mismo PAF mi salbutamol y mi hipratropio. ¿Para qué? Para tener un efecto broncodilatador más potente. ¿Está? Espera ahí que voy a fumar crianza aquí. También nosotros tenemos asociaciones de estos broncodilatadores con corticoide. Lembrar que los broncodilatadores, especialmente en el paciente con asma, a gente tiene que usar siempre asociado con un corticoide. Y ahora nosotros tenemos muchos los corticoides inhalados que ofrecen un efecto antiinflamatorio local, disminuye el riesgo de efectos adversos. Y como en el asmático se usa mucho broncodilatador y corticoide, la gente tiene los dos juntos, ¿sí? Siempre el medicamento inhalado se prefiere en casos respiratorios así porque tiene un efecto más rápido. Yo tengo tanto mi broncodilatador agonista adrenérgico como anticolinérgico asociado con corticoide. Y el salbutamol, como es el broncodilatador más utilizado a nivel mundial, como cualquier mercadería, ¿verdad? Porque la industria farmacéutica le ve como una mercadería,
disponibiliza en mayor presentaciones farmacológicas de más formas comparando con los otros. Entonces yo tengo salbutamol en PAF para el paciente inhalar, tengo salbutamol en gotitas para preparar la nebulización, tengo salbutamol en comprimidos, existe salbutamol en xarope, ¿sabían? Pero no usamos, ¿verdad? Porque comprimido, jarabe, ellos tardan generalmente 30 minutos en empezar a broncodilatar y no es viable para una situación de crisis. Usamos el PAF o las gotas para nebulizar. ¿Está? Recordar que el resto de fármacos respiratorios no entra en el examen, ¿sí? Solamente hasta broncodilatador. ¿Quieren preguntar alguna cosita? Espera que mi cosa no estaba ligado a mi micrófono. Efecto adverso beta 2 adrenérgico. Sí, Camila. Va a causar taquicardia, palpitación, ¿verdad? Temblor, ansiedad, sudoración, cefaleas, agitación. Comprender que son tus receptores que normalmente se unen con la adrenalina en los que van a ser estimulados. ¿Qué pasa cuando hay una descarga de adrenalina en el organismo? ¿Verdad? Exactamente eso es lo que va a causar un agonista beta 2 adrenérgico. Si vos tenés una mujer en trabajo de parto, nuestro plan B va a ser un anticolinérgico, siempre. ¿Está, Marcela? Entonces, si es situación de crisis, tenemos que preferir un anticolinérgico de acción corta, que es el hipratropio. ¿Está bien? Y solamente eso, gente. No está muy largo. Mecanismo de acción, sí, Ana. Yo les puse acá mucho mecanismo de acción. De todos estos que yo les expliqué cómo actúan, tienen que saber. Posología, yo no puse ninguno. Genilton, etilefrina es un fármaco vasoconstrictor, ¿sí? Y es un medicamento simpático mimético porque mimetiza, imita el efecto del sistema nervioso simpático, ¿sí? De la transmisión adrenérgica. Son medicamentos que se van a unir a los receptores adrenérgicos, tanto alfa como beta. Van a estimular esos receptores y van a causar una vasoconstricción. Simpático mimético se le dice a los medicamentos que actúan sobre receptores adrenérgicos. Y etilefrina es uno de ellos, pero es de efecto periférico, no tiene efecto inotrópico. ¿Qué hora es nuestro examen mañana? 14 horas. Bueno, tienen medio día para continuar estudiando y una madrugada entera. Van a rendir bien, ¿sí? Dale. Quedamos por acá, entonces, si de repente hay alguna duda, alguna pregunta, pueden mandarle a Marcela o Eduardo. Cuando ya fue Eduardo que nos vimos conversando, y a ellos me reenvían y yo les voy a responder, ¿está bien? Ya falta poco para terminar fármaco y nunca más fármaco. Imagínense lo que es. Felipe, acá yo puse varios medicamentos con varios mecanismos de acción. Fueron de varios fármacos que a gente explicó cómo actúan. Ahora exactamente de cuál voy a cobrar, você vai ver amanhã na tua prova, tá? É surpresa. Ay, ay. Bueno, está bien. Voy a hacer llanta.
Que esta hora yo ya soy Dona Valeria. Gracias, gente. Hasta mañana. Nos vemos, ¿sí? Chaucito.